Un gusto, mi nombre es Rolando Gómez, estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador, y en esta ocasión les hablaré sobre el testamento cerrado. En un concepto doctrinario puedo decir que es la capacidad legal del testador, la capacidad legal y número de testigos, las formalidades que debe de llevar el documento. Tenemos la base legal en nuestro Código Civil salvadoreño. En otro concepto puede decir que consiste en un documento redactado, firmado, fechado por el testador, o sea, por el otorgante, por el que tiene la última voluntad. Este documento se entrega al notario para que lo selle y si desea, pues lo custodie. Hay dos opciones. Uno puede custodiarlo el notario o custodiarlo la misma persona, en este caso el testador. En nuestro artículo 1005 de nuestro Código Civil salvadoreño, el testamento cerrado o secreto es aquel que no es necesario que dichas personas tengan conocimiento de ellas. Asimismo, les voy a explicar los requisitos de forma de un testamento cerrado. Para que un testamento cerrado sea considerado válido, debe de cumplirse ciertos requisitos. Entre ellos voy a mencionar algunos. Primero, debe de hacerse escrito por su otorgante, o sea, por el testador, por el que tiene la última voluntad. Tiene que contener la fecha en que fue hecho. Debe de estar firmado. No debe de tener enmendaduras ni tachaduras. Las indicaciones deben de ser muy claras, o sea, la voluntad del testador deben de ser muy clara. Asimismo, el artículo 1015 del Código Civil manifiesta que el testamento solemne o cerrado debe de otorgarse ante un notario y 7 testigos. Podrá hacer las veces del notario el juez de primera instancia, pero no así el juez de paz. De igual forma, ¿cómo se hace un testamento cerrado? Una vez se ha redactado un testamento cerrado, el mismo debe de ser entregado en un sobre cerrado a un notario. El notario levantará una acta donde dejará constancia de haber recibido dicho testamento. Procederás, procederá a estampar su firma y sello al anverso y el reverso del sobre, para asegurarse que no será abierto sino hasta el momento en que se procede. Siempre esto sucederá después de la muerte del testador, o sea, después de la muerte del otorgante. ¿Cuál es la legitimidad del testamento cerrado? Por otro lado, además de todos los requisitos de forma y presentación, en cuanto al contenido, debe de tenerse en cuenta que el reparto de bienes que se haga debe de acogerse a la legislación de la comunidad autónoma donde se otorgue el testamento. De igual forma, ¿cómo se hace para aperturar, para darle apertura a un testamento cerrado tras el fallecimiento del testador? Al morir la persona que ha otorgado el testamento cerrado, se inicia un proceso que se conoce con el nombre de jurisdicción voluntaria. El notario que recibe el testamento cerrado debe de comunicar al cónyuge y a los descendientes y ascendientes del otorgante que existe en el documento. Esto debe de hacerlo en los 10 días siguientes, cuando el notario tenga conocimiento del fallecimiento del otorgante, o sea, del testador. Eh, es importante también aclarar cuál es la diferencia entre un testamento
cerrado y un testamento abierto. El testamento abierto es aquel que tiene el pleno conocimiento el notario, y el testamento cerrado no se conoce por el notario, sino hasta el fallecimiento del causante. El artículo 1020 del Código Civil eh, explica en qué consiste el testamento solemne, abierto y cerrado. Es importante también mencionar que en el artículo 1019 del Código Civil, el testamento cerrado, antes de recibir su ejecución, se presentará ante un juez. No se podrá abrir el testamento sino después de que el notario y los testigos reconozcan ante el juez su firma, o sea, la que fue en presencia del testador. Aclarando además, si en su concepto está cerrado, sellado o marcado como en el acto de la entrega. Es importante mencionar y hablar sobre este tema, ya que es muy interesante. Sabemos que es un tema muy amplio que esperamos poder seguirle dando continuidad en las próximas actividades. De antemano, muchísimas gracias.